¿Y pensaron cómo sacamos la efectividad? Lo que tira y lo que evoca. Claro, nosotros tenemos que obtener la efectividad a partir de estos dos datos. ¿Bien? Entonces serían las conversiones, las veces que encestó dividido el total de intentos. ¿Bien? Entonces, yo tengo que analizar qué información necesito registrar. Yo necesitaría tener una matriz con cuántas columnas para poder almacenar todo. Vamos a hacer un Excel. Yo necesito mostrar entonces, vamos a poner acá, el código del jugador y la efectividad. Bien, no necesitaría almacenar en la matriz los intentos y las conversiones. ¿Por qué? Porque yo almacenando esa información estaría ocupando otras dos columnas que no las necesito. ¿Bien? Yo lo único que necesito son estos dos datos para poder presentar. Entonces, vamos a, por ejemplo, pintar así. Yo tendría una matriz con toda esta información. En la columna 1 guardaría los códigos, en la columna 2 vamos a guardar la efectividad. Y desde 1 hasta 15 serían las filas que a mí me van a permitir registrar la información sobre todos los jugadores. ¿Bien? Entonces, vamos a volver. Vamos a venir por acá, estructurizar. Y vamos a ir trabajando. Entonces, ¿cuántos jugadores vamos a cargar? ¿O cuántos paquetes de estos datos nos van a ingresar? 15. 15. Bien, porque me dice para ello, de cada uno de los 15 jugadores se ingresa esto. Por lo tanto, son 15. La cantidad es conocida, voy a usar un para. Bien, entonces yo le podría poner acá, vamos a ponerle jug de jugador, va a ir de 1 a 15. Quedó 1. Y de cada jugador, dijimos, me va a ingresar 3 datos. ¿Qué código tiene? ¿Cuál es la cantidad de intentos? ¿Y cuál es la cantidad de conversiones? Entonces, una vez que yo tengo esta información, recién ahí puedo empezar a trabajar sobre la matriz. Vamos a venir y vamos a decirle que en la matriz tenemos que poner un nombre, equipo si quieren. En el equipo, en el casillero que me diga quién voy a registrar. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos almacenar la información? Esa es la primera pregunta que se tienen que ver. Una vez planteado esto, tenemos que ver cómo guardamos información acá. ¿Bien? Entonces, a mí me van a ingresar, por ejemplo, el código de jugador 8. ¿Bien? Me dicen, él tuvo una cantidad de intentos de 10, pero encestó 7. Entonces yo acá en la matriz, ¿qué tendría que hacer? Lo ideal sería lo más fácil, venir a la fila 8. Acá guardo el 8. ¿Bien? ¿Y acá qué guardaría? La efectividad. Sería cantidad de aciertos sobre la cantidad de intentos. Me daría, ¿qué cosa? 0,7. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien se perdió? Yo tengo que guardar de esta manera para poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decirle que vaya a la matriz equipo, que vaya a la fila que le asigne el código que corresponda, y en la columna 1 voy a guardar ese mismo código.
ahí estaría hipotéticamente guardando el 8 en la fila 8. ¿Bien? El 8 en la fila 8. ¿Bien? Ahora, tengo que guardar la efectividad. La efectividad dijimos que va en la columna 2. Y se calcula haciendo ¿qué cuenta? Intentos, Intento sobre convertir. al revés, conversiones Convertir. sobre intentos. Ahí yo ya tengo el valor. Si a mí me interesara, por ejemplo, en vez de mostrarlo con decimales, mostrar directamente un número entero, hago todo esto por 100, lo mismo. En vez de quedarme 0,7, me quedaría 70. ¿Se entendió? Una vez que yo pase por todo esto, ya voy a tener cargado todos los jugadores en la matriz. Va a estar toda llena. La tengo que mostrar tal cual está. Si yo la debería mostrar tal cual está, ¿qué haría? Y bueno, una vez que terminé de hacer esto, que es la carga, voy a decir, por ejemplo, jugadores desde el 1 hasta el 15. Y acá adentro voy a mostrar, voy a ponerle jugador equipo hook, coma, vamos a ponerle cuál es la 1. Y vamos a ponerle acá que la efectividad figura en la misma matriz para ese mismo jugador en la columna 2. ¿Bien? Entonces yo así estaría presentando la información, pero tal cual me quedó registrada. A mí no me piden tal cual. Están pidiendo de qué forma. Si yo me fijo en el enunciado, me dicen que muestre esa información, pero tiene que estar ordenada. ¿Bien? En forma creciente. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de valores más chicos a más grandes. ¿Cómo tengo que hacer eso? Y bueno, si yo sé que para ordenar utilizo burbuja, tendré que generar la burbuja antes de mostrar. ¿Eh? Pero la voy a generar para que me ordene de la manera que me pidieron. Entonces, hacemos el algoritmo de la burbuja, que tiene, acuérdense, 2 paras. Sería con f desde 1 hasta 14, Por ejemplo, de siempre menor es a mayor, uno de mayor a menor, menos. ¿Qué cosa? que si la burbuja era para acomodar de mayor a menor o menor a mayor, y la dicotómica era para encontrar cuál era mayor o menor. No, la burbuja es para ordenar y la dicotómica para buscar, pero no te busca Para o el buscar. más grande, el más chiquito, te busca el que vos querés. Ok. Vamos a poner ahí. Y acá ponemos C, acuérdense que va C con F más 1, 15. Ok. Acá adentro tenemos que comparar para determinar cómo vamos a ordenar. Entonces, ¿yo qué voy a ordenar? Y voy a ordenar la matriz equipo. Y voy a comparar. ¿Por código voy a ordenar o por efectividad? Por efectividad, así que tiene que ser la columna 2. Y yo quiero que me queden los grandes arriba o los chiquitos arriba. Quiero que queden los chiquitos arriba. Por lo tanto, si arriba tengo un número más grande, lo voy a cambiar. Equipo. Y acá ponemos C2. Ya tengo esa parte resuelta. Me faltaría hacer los intercambios. Bien, ¿se acuerdan que para hacer los intercambios podíamos usar un para chiquito acá, que me facilitaba mucho las cosas en caso que la matriz tuviera muchas columnas? Bien, eso lo habíamos visto en la otra clase. Así que vamos a hacer, por ejemplo, con K
desde 1 hasta 2. Pero anda todo mal hoy. ¿Cómo hacíamos los pasajes? Yo en un lugarcito auxiliar guardaba lo de la matriz de equipo en el casillero FK. Después lo de FK lo pisaba. ¿Lo pisaba con qué? Con FC. Y después lo de FC lo pisaba con el auxiliar. Entonces, de esta forma, yo ya tengo resuelto el ejercicio. Fíjense que era cortito, pero hay que ver cómo lo resolvemos, ¿bien? ¿Alguien no entendió? ¿Quiere preguntar algo? Profe, ¿puede probar En el el programa for con menos números? ¿Con números? Lo que pasa es que acá Sí, no porque me tira interpreta, error. acuérdense. ¿Eh? Ah, está bien. No, pues me El que no entiende lo que son matrices, structurizar. tiraba. Lo que les había dicho en la otra clase, que si quieren probar, tienen que instalar el PCInt. Tienen que instalar este, que es más complejo de usar, por eso no lo damos. Pero por ahí si le encuentran la vuelta, lo pueden practicar. Igualmente, qué sé yo, viendo la lógica uno se da cuenta, salvo que haya un error muy sutil, pero lo puede interpretar. De acá, ¿qué dudas tenían? Profe, en el for Sí, de 1 hasta 2, en el ¿es para for, cambiar primero una columna y después la este, otra? Sí. claro, ¿por qué? Porque si yo no uso esto, es lo que les explicaba en la otra clase. Si yo no me doy cuenta de usar un para chiquito, yo a esto lo resolvería así. Haría lo mismo 2 veces, salvo que acá, ¿dónde estaba? Acá sería así. C1, C1. Y acá sería F2, F2, C2, acá C2. Fíjense que esto lo estoy haciendo 2 veces. ¿Bien? Y lo único que cambia es que acá lo hago con el 1 y acá lo hago con el 2. Por eso, si yo acá implemento una burbuja, un para chiquito, vamos a poner con K, como les decía hoy, K con 1, 2, se estaría haciendo lo mismo, pero mucho más reducido. ¿Por qué? Porque esta yo lo podría implementar acá adentro y donde tengo este valor pongo directamente K. K es la que va a pasar por el valor 1 y 2. O sea, esta expresión es la misma que esta. Por lo tanto me queda más cortito, me conviene quedarme con este para chiquito. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, No, profe. vamos a hacer otro. A verte.
Bueno, podemos hacer el 50 de la clínica mental. Ese podemos hacer. Después, para el que quiera seguir avanzando, puede hacer, a ver. Bueno, el 53, muy 3 cortito. Bueno, vayan haciendo ese entonces. El 50, y para el que ya lo hizo o está más avanzado, puede pasar a ser el 53.
Profe, me dijo Demian Nonaindi que está en sala de espera. Ya entré, amigo, gracias. A ver, Ah, está. ya entró, ya entró. Ya me aceptaron, gracias. Bueno, están resolviendo el 50 por ahí para el que entró tarde.
¿Y cómo van? ¿Ya pensaron cómo plantear la matriz? ¿O quieren seguir solos? ¿Queda alguien acá? Se fueron todos. Profe, Un por mí ratito está más. bueno que... Uy, Diga, diga. no, a ver si qué querían hacer. Si quieren seguir y después corregimos cuando terminen, o ya plantearon la matriz y quieren ver si van bien hasta ahí. Dejá un ratito más, profe. Bueno, A déjame un ver si lo ratito puedo más. hacer yo. Ok. Profe, tipo, acá hay que relacionar con un while porque no sabemos la cantidad de pacientes. Claro, el Para problema es cargar, ver cómo la plantean. sí, sí. Para cargar matrices o vectores, no siempre hace falta usar un for. Tipo, con el while también se puede. Sí, pueden usar lo que ustedes consideren necesario según el ejercicio. Ok. El asunto hay que ver qué es lo que vas a almacenar, porque ese es generalmente el primer problema es entender el enunciado y después ver cómo planteas el almacenamiento de datos. Quizás no todos los datos sean necesarios, o por ejemplo en el ejercicio anterior, muchos optan a veces por guardar la cantidad de intentos y la de conversiones, pero no interesa eso, a mí me interesa la efectividad. Y se puede calcular en el momento, entonces ahí me ahorro 2 columnas. Por eso depende de cómo lo vayan a plantear. Pero poder Acá, se puede profe, usar. sería como, yo ya lo hice el ejercicio, pero en este Bien, sería como en el anterior porque yo, por ejemplo, hice lo mismo que en el anterior, pero usé 5 columnas acá para guardar. bueno, hay que ver En, si en una guardé el código, en otra guardé el estado, en otras dos, y en las otras dos guardé el porcentaje. bueno, pero hay que ver si en realidad qué es lo que va a almacenar ahí. Porque por un lado estás dando la idea de que vas a almacenar a todos los pacientes y por otro lado parece que vas a almacenar solamente las enfermedades. ¿Se entiende? Si son enfermedades vas a tener 10 registros, 10 filas. Pero Ahora si si no te son pide la cantidad de pacientes, pacientes, ¿eh? no te pide la cantidad de pacientes, No, te pero pide ¿qué te pide mostrar? que muestres en forma decreciente de cada enfermedad cuántos hay recuperados y cuántos hay sin recuperar. Sí, el porcentaje de recuperación. Claro, Bueno, entonces ¿por qué guardás estado? el estado de recuperado o no recuperado, Bueno, porque pero voy el estado sumando. es el estado, que es recuperado o no recuperado, pertenece al paciente, no a la enfermedad. Pero yo tengo que ver cuántos ingresan para saber el Ah, sí, porcentaje. cantidades, Claro, pero no el eso. estado de cada uno. No, voy sumando cantidades de recuperados y cantidades de no ¿Sí? Entonces recuperados. sí. Ujú. Ah, bueno. Sí, sí, por ese lado sí. Y, todavía sigue llegando gente acá.
Profe, ¿sí? ¿viste para cuando era el for, el vector o la matriz se llenaba, por ejemplo, vector y entre, ¿cómo se dice? Entre corchetes o entre paréntesis se ponía la letra del for. Sí, Igual, pero ¿cómo no sería? siempre. No siempre se pone la letra. Fíjate que en el ejercicio anterior, ¿dónde estaba acá? Fíjate que acá no puse yo la letra o la variable del for, del para. Puse el código que me estaban dando, por ejemplo. O sea, no hay una receta, depende de lo que vos pretendas guardar y de cómo lo vayas a hacer. Por lo tanto, no siempre que use el para, va dentro de la matriz el valor de la variable. Puede ir otra variable en función de lo que yo necesite. ¿Se entiende? Sí, sí.
Profe, Sí. ¿Está para corregir? ¿podrías del ejercicio anterior mostrarme de vuelta eso del for que te pregunté hoy de 1 hasta 2? Sí, ahora te lo estoy pasando Para- a C. A ver si... Yo para entender una parte del procedimiento ese y aplicarlo ahora. Bueno, eh, fíjate que eso lo hicimos la clase pasada. Tienen que ir practicando porque si no se le viene el agua. Espérate que dónde está esto. Acá. Este. Ahí lo ves. Sí, sí. Sí. Tipo, donde dice equipo F2 sería equipo F2. fila 1. Acá. Sí, sería fila 1, columna 2. Sí. Sí, F vale 1. Pregunta si es mayor. Sí, sí. Bueno, en el primer caso. Pregunta si es mayor que la columna. No, No, que que la la fila fila 2, C. columna 2. Sí, en la primera vez, digamos, Bueno, haría esa pregunta. sí. Si Estarías eso es verdad, hace el intercambio. ¿Ves? auxiliar guarda la F que sería 1 y la Sí, K que sería 1 también. sí, la primera vez. Ese sería columna 1, fila 1. Ujú. Entonces Y vos- abajo FK sería 1 y 1 también. acá sería 2, 1. No, Acá. en la de arriba, en FK. En FK acá sería 1, 1 y acá sería 2, 1. Acá 2, 1. Recibe lo que había en 1, Ahí 1. cambia el código. Ahí cambia el código, ¿no? Claro, porque vos lo que estás haciendo es mover el código que hay acá. En realidad estarías haciendo así. Vamos a suponer que este es código 1, este es el código 2. Acá tenés el código, acá tenés la cantidad, no sé, efectividad 34 y 27. Entonces te va a quedar que este va a pasar acá y baja el 1 y que el 27 sube y el 34 baja. ¿Se entiende? Está Sí, haciendo sí. un cambio así. Y cuando K valga 2 te va a hacer este cambio de acá. Entonces te van a quedar ordenadas las efectividades, pero los códigos no importa el orden que tengan, siempre y cuando acompañen a la efectividad. ¿Se entiende? Y en ese caso se mueve la efectividad con el código. Claro, si yo no hago esto, se estaría moviendo una sola columna y me va a quedar como que en los valores originales si no haría eso. Me quedaría que 27% tuvo el jugador 1 y en realidad no fue así. Por eso necesito mover también los códigos. ¿Mm? Joya, profe. Gracias. ¿Entiende? Bueno, ahí le estoy pasando el coso, ¿cómo es? A C, así lo pueden ver. A ver. Vamos acá.
Bueno, ya estamos para corregir. Si hacemos otro ejercicio de paso. Corregimos igual. Ya que no se nos va a ir mucho. Acá. Compartiendo. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a guardarlo. Bueno, teníamos, a ver, 50. Tenemos con la finalidad de responder a los pedidos de Feró, tenemos que emitir un listado que tenga código que identifica al desorden mental y el porcentaje de recuperación. ¿Bien? O sea, sería qué porcentaje de la gente que tiene tal enfermedad se recupera. Lo tenemos que mostrar ordenado en forma decreciente según el porcentaje ese que estamos calculando. Entonces, nosotros necesitaríamos, vamos a armar una acá, presentar, vamos a tener el padecimiento de la enfermedad y vamos a tener el porcentaje de recuperación. Porcentaje de recuperación. Por lo tanto, los códigos de padecimiento a mí me está diciendo que van del 1 al 10. Más allá de que son 10. A veces son 10, pero no van del 1 al 10, no son consecutivos. En este ejercicio sí. Eso también tienen que prestar atención. Entonces tendríamos 10. Vamos a venir por acá. Vamos ahora. Yo el porcentaje de recuperación, ¿cuándo lo voy a saber de cada enfermedad o cada padecimiento? ¿Me lo van a ingresar al porcentaje? No. ¿Eh? Sí, cuando ingreses si está recuperado o no. Pero yo ahí no sé ese Tenés porcentaje. que Eso es, hacerlo en base a los pacientes y a los que están recuperados. claro, yo tengo que hacerlo en base a eso. A mí, en el momento que me carguen tal paciente con tal historia clínica, se recuperó o no, yo no voy a saber en ese momento el porcentaje de recuperación de la enfermedad. Lo voy a saber una vez que yo haya cargado todos los Todos. pacientes de esa enfermedad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Qué estaría mal? Ir registrando a todos los pacientes en una matriz. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esa información no representaría utilidad. Ya se tiene eso. ¿Bien? Lo que yo no tengo es esta evaluación. ¿Qué porcentaje de recuperados hay para cada padecimiento? ¿Bien? Entonces, si registraron todos los pacientes con toda su historia clínica, o sea, la cantidad de, ¿cómo se dice? Si está recuperado o no, todos esos datos, eso estaría mal. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros necesitamos obtener es información de cada padecimiento en particular. Entonces, si yo a este porcentaje lo voy a saber una vez que termine de cargar todos los pacientes, mientras cargo pacientes, ¿qué necesitaría registrar para poder almacenar o saber el porcentaje más adelante? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos hay recuperados del total de pacientes? Bien, entonces yo necesitaría saber cantidad de recuperados. Bien. Vamos a ponerlo acá. Cantidad de recuperados. ¿Y qué más? Y los pacientes. Bien. ¿Cuántos pacientes tuvieron esa enfermedad? Sería cantidad de pacientes.
Estos serían, ¿qué tipo de información? ¿Contadores, acumuladores o qué haría yo? Contadores. Son contadores, ¿se entiende? Esto se debería incrementar con cada paciente que yo cargue. Si a mí me dice, bueno, llegó un paciente con el padecimiento 10, vengo acá y digo, ¿se recuperó? Si se recuperó, sumo 1. Si no, no hago nada. Y del otro lado, lo cuento, porque es un paciente con esta enfermedad. Una vez que yo obtenga todos estos valores finales, recién ahí voy a poder calcular los porcentajes. Recién en ese momento, no mientras los estoy cargando. ¿Se entiende cómo lo vamos a hacer? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, vamos a tratar de solucionarlo al ejercicio. Bien, la matriz esta, ¿cómo tendría que empezar? Los padecimientos me dicen que va del 1 al 10, por lo tanto yo acá debería arrancar con estos valores. Todo así hasta el 10. Los otros en 0. Bien, y todo esto tiene que arrancar en 0, porque son contadores, cálculos que no los voy a tener disponibles hasta tanto termine. Entonces voy a ponerle todos ceros. Bueno, esta hay forma más rápida de hacerlo en Excel, pero bueno, ya estamos. Entonces, así tiene que arrancar la matriz. ¿Cómo hago yo para arrancarla así? La tengo que inicializar. ¿Cómo la inicializo? Con un par. ¿Bien? Vamos a venir acá, vamos a ponerle 1 al 10 porque son 10 enfermedades. No me tienen que ingresar nada por el momento porque yo ya sé cómo la voy a cargar. Vamos a ponerle, no sé, OS de hospital. Entonces, para la fila que diga F, ¿no? Vamos a ponerle acá F. Vamos a cargar acá, sí. Vamos a F, pero en la columna 2 voy a poner un 0. F, en la columna 3 también pongo 0. Y F, en la columna 4 también pongo un 0. ¿Bien? Este para lo utilizamos con F. Se nos queda armadito. Y lo tenemos. Entonces, Profe, de esta manera, sí. si por ejemplo no están ordenados, ¿cómo hay que hacer para ordenarlos? ¿Con la burbuja? Si no están ordenados, yo acá estoy inicializando. Ah, Estoy inicializando recién, estoy preparando la matriz como para poder arrancar a trabajar. Yo acá estoy arrancando a trabajar, la estoy dejando así, todavía no cargué ningún paciente. Entonces, esto lo dejamos por ahí abajo. Empiezan a llegar las historias clínicas, las empiezan a cargar. ¿Qué me dan de cada historia clínica? Venimos acá, me dice, para ello se ingresará de cada paciente el código de padecimiento, o sea, qué enfermedad tiene, el número de historia clínica, sería como el número de la carpetita que tenemos, y si está recuperado o no. Entonces, yo sé qué cantidad de pacientes llegan, no me dice el enunciado, por lo tanto, utilizaría un mientras. Vamos a ponerle acá, no sé si quieren pueden idear ahí el enunciado, me dice que imaginemos una forma de terminar, así que yo puedo imaginármela esta. Respuesta, vamos a hacerle que la persona ingrese una respuesta. Mostrar. Desea registrar una nueva historia clínica. Hacemos una pregunta. Sí. Y acá vamos a ingresar la respuesta a esa pregunta. Si la respuesta a esa pregunta fue positiva, quiere decir que le voy a tener que pedir que me ingrese
los datos. Bien, ¿qué datos? Bueno, primero el padecimiento, o sea, qué enfermedad tiene. ¿Cuál es el número de historia clínica? Vamos a ponerle número H. Y si el estado es recuperado o no. Son los 3 datos que me tienen que dar. Ahora, a partir de esos datos yo tengo que empezar a jugar con la matriz. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Dijimos acá en el Excel que si la persona está recuperada, yo debería ir a la fila que le corresponde a la enfermedad y sumar 1, si es que está recuperada. Pero por otro lado, esté o no recuperada, no me importa, la tengo que contar, porque es un paciente más con esa enfermedad. Tengo que hacer acciones o actividades en estas 2 columnas. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer eso. Control. Vamos a venir y vamos a decirle, bueno, en la matriz de hospital, en la columna, primero en la fila que corresponde a la enfermedad. Es la enfermedad que me marca el padecimiento. Pero en la columna donde yo voy a contar los pacientes, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 1, dijimos, sí o sí. No importa si se recuperó o no. Entonces vamos a venir ahí, vamos a sumar 1. ¿También me van siguiendo? Sí, Por ahí eso no yo lo puse entendió. dentro del if. Esa es la columna de gente que entra. Claro, la gente que entra con esa enfermedad. Si vos lo hiciste adentro del if, también se puede hacer, pero fíjate que te va a quedar de los 2 lados. Si te queda de los 2 lados, te conviene sacarlo. Yo acá que tendría que preguntar si estado es igual a recuperado. Si el estado es recuperado, ¿qué dijimos que vamos a hacer? En la otra, Otro contador. claro, en la otra tengo que contarlo. La otra es la columna 3, donde yo tengo los recuperados. ¿Se entendió? Si ustedes esto lo habían puesto dentro del condicional, fíjense que les tendría que quedar así. Y si yo algo lo hago en las 2 situaciones, quiere decir que para hacerlo no me importó qué pregunta era. Por lo tanto, si yo llego a esa conclusión, esto iría afuera. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe, que no te escuché bien? Yo lo puse acá afuera. Porque siempre, por más que esté o no recuperado, lo tengo que contar igual en la columna 4. Ah, sí, sí. ¿Bien? Pero si ustedes a esto lo pusieron tanto del lado verdadero como del lado falso, quiere decir que nunca les importó si estaba recuperado o no, porque lo hacen tanto como si está recuperado como no. Por lo tanto, cuando pasa eso, que hacen la misma actividad sin importar cuál fue la respuesta a esta pregunta, quiere decir que esto merece estar afuera. ¿Se entendió? Sí, profe. Quedaría así. Entonces, ya no tengo nada más para hacer acá. Lo único que me queda pendiente es que la persona esté interesado en seguir. Para eso yo voy a tener que, vamos a ponerle acá, preguntar de nuevo si quiere cargar otra historia clínica y en función de eso procesar. Una vez que terminó esto, yo ahí estaría en condiciones de sacar el porcentaje que me pedían mostrar. ¿Bien? Entonces voy a venir acá abajo. ¿Cuántos porcentajes voy a sacar? 10. 10, porque tengo que sacar el porcentaje de cada enfermedad, que son 10 enfermedades. Entonces, vamos a venir acá, vamos a hacer un para. Voy a venir ahí, voy a hacer un para. Vamos a ponerle, no sé, K, desde 1 hasta 10. Vamos a ponerle OK. Y acá adentro vamos a calcular
el porcentaje, que cómo se hace para calcular el porcentaje. Es un misterio del universo ese. Vamos a poner acá. Sería 3 sobre 4. O sea, la columna 3 sobre la 4. Claro. Entonces vamos a venir acá con K y voy a decirle que la 3, vamos a dividir ahí. Bien, entonces tenemos las que están recuperados divididos los que han tenido esa enfermedad. De esa manera yo voy a saber el porcentaje. Ahí no tendría que ser 2. Sí, sí, acá lo vamos a poner. Voy a tener el porcentaje de personas que se recuperaron teniendo esa enfermedad. Eso puede servir para algún estudio. Una vez que yo tengo esta información, yo ahí ya estoy en condiciones de empezar a ordenar. ¿Por qué? Porque yo tenía que ordenar por porcentaje y no los iba a conocer hasta tanto termine de cargar las historias clínicas. O sea, ahora sí, ya puedo empezar a ordenar. Tengo 10. La burbuja me dice que acá llegue uno menos del total, así que voy 9. Y acá tengo que llegar hasta el final, o sea, hasta 10. ¿Cómo los tengo que ordenar? En forma ascendente, descendente, eso no tengo que Menor fijar. mayor. Y ahí me dice ordenado en forma decreciente, o sea que va decreciendo. Primero arriba tienen que quedar los números grandes. Entonces vamos a ponerle acá, de hospital. La columna por la que voy a ordenar es la 2. Así que esto me está quedando de casualidad igual. Y yo tengo 4 columnas ahora. Entonces acá iría hasta 4. ¿Se entiende? Fíjense que al tener este para chiquito, el de la K, se me simplifica un montón, porque si no tendría que escribir estas 3 líneas que figuran acá en amarillo, la tendría que escribir 4 veces. Entonces me volvería... Y si yo esto lo hubiera resuelto con vectores, serían 4 vectores, uno por cada columna. Entonces ahí vemos que trabajar con matrices nos simplifica mucho el trabajo. ¿Bien? Aunque alguno diga que no, pero simplifica. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Y ya ordené, cargué, calculé, tengo que mostrar. Voy a mostrar, vamos a hacer acá no sé, para que no se acostumbren a usar siempre lo mismo. Vamos a ponerle pos, desde 1 hasta 10. Ok. Y acá le mostramos padecimiento. Vamos a ponerle del hospital, casillero 1, y acá el porcentaje de recuperados es el hospital, posición 2. ¿Se entendió la idea? Esta sería la solución del ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Tendría que ponerme a practicar porque hice como otra cosa que nada que ver. Bueno, está bien, esa es la idea. La idea es que, más allá de si lo hicieron bien o no, que sepan reconocer los errores. Acá me equivoqué, bueno, esto es porque tal cosa, ¿bien? Pero no que me equivoqué y no entendí por qué. ¿Bien? Fíjense que acá yo cargo el número de historia clínica, pero no lo uso para nada. Es un dato que está puesto en el enunciado a propósito, para ver si ustedes lo saben interpretar como información falsa. Cuando ustedes hablen con un cliente, el cliente le va a contar un montón de cosas. Ustedes van a tener que distinguir qué cosas sirven y qué cosas no. Acá claramente se ve que no sirve. No uso para nada la historia clínica. En ese caso, yo podría obviar este dato. Esto lo podría borrar. ¿Se entiende? Pero bueno, esos son detallecitos. Entonces, ahora si quieren pueden hacer ¿cuál era que dijimos?
53, este que está acá. Que en este retomamos el tema de búsqueda dicotómica, pero utilizando matrices. La lógica sería la misma, solo que tenemos que implementar matrices. ¿Qué iba a decir? Bueno, acá yo se los pasé a C, al ejercicio de básquet. Porque ustedes me habían dicho que trabajaban con matrices, pero yo digo, bueno, no sé, porque no les vi los ejercicios. De esta forma podrían testear, a ver si ordena, si hace el funcionamiento correcto con respecto a matrices. Para que no estén cargando 10 jugadores, lo que hice fue cambiarlo a 3. Pero ustedes acá le pueden poner en vez de 3, le pueden poner 10 y ya está. ¿Ustedes usan el code block allá? ¿Lavo? En laboratorio sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo esto lo corro, vamos a ponerle ahí código, vamos a suponer, código sería el jugador. Jugador 3, intentos 10, y hizo, no sé, vamos a ponerle 4 conversiones. El jugador 1 tuvo también 10 intentos, pero invocó 8. Y después tenemos el jugador 2, que hizo 10 intentos y convirtió... bueno, vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle que no quede tan igual. 2. Entonces, fíjense que me queda que el jugador 2 tuvo un 20% de efectividad, el 3 un 40% y el 1 tuvo un 80% de efectividad. Ordenado de menor a mayor, y los porcentajes acompañaron a los jugadores. Fíjense que el que metió el 80% era el jugador número 1. Por lo tanto, cuando yo cambié de lugar el 80%, también se movió el número de jugadores. Si no hubiera quedado que el jugador 2 había hecho el 80%. Bueno, este ejercicio lo pueden usar si quieren para trabajar con matrices y probar. Así como hice con este, pueden hacer con cualquiera de los que hicimos y testearlos. Pero dentro de CodeBlock, porque Structurizar no maneja matrices. Bueno, arranquen si quieren el que habíamos dicho. Está el 53 y lo corregimos. Dale, profe. Bueno.
Profe, ¿lo corregimos? ¿Qué dicen? ¿Quieren corregir? Porque ya termina la hora. Ay, qué vergüenza. Sí, lo corregimos, profe. Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué le iba a decir? Bueno, el lunes, si quieren, yo les puedo dar consulta. Si están interesados, lunes feriado. A la tardecita, ¿les viene bien? Prefieren que no. No sé si van a querer todo. Bueno, no es para que quieran todo, si hay alguien interesado. A mí me vendría bien, profe. Sí, yo opino lo mismo. Bueno, practiquen el fin de semana y vemos las dudas el lunes. ¿Eh? Dale, El profe, ¿a qué hora? lunes, Dale, profe, buenísimo. y yo puedo el lunes a las... A ver, si a la tardecita. 7 de la mañana. No me digas ahora, No, está loco vos. El lunes a las 7, ¿les queda bien? De 7 a 8, por ahí. Después vemos. Dale. Dale, dale. Bueno, este 53, fíjense que los impares están resueltos. Así que por ahí podemos, en vez de desarrollarlo y pasarnos de hora, vamos a ver acá. Bueno, antes de ver, vamos a plantear sin ver cómo lo harían. Acá me dice, un organizador de la fiesta cuenta con 450, bien, invitados. La lista se encuentra totalmente desordenada y en ella tenemos el DNI y el número de mesa. Bien, sería una clásica fiesta. Entonces vamos a tener algo así. Yo en esta columna tendría los DNI y en esta otra el número de mesa. Esta sería la columna 1 y obviamente la otra sería la 2. Y yo tengo 450 invitados, o sea, serían 450 filas. Toda la información va a estar almacenada acá. Esto es solamente orientativo para mí, pero internamente trabajamos con números. Así que esto lo podemos cambiar de color. Sí, medio difuminado. Y yo acá tendría los números de DNI, qué sé yo. Me dicen que están todos mezclados, así que yo acá tendría el DNI, no sé, 30 millones, cualquier cosa. Le toca la mesa 9. En este otro tenemos el de 25 millones y acá le toca la mesa 4. Acá yo tendría uno de 28 millones y le toca la mesa 9 también. Bien, esa sería la idea, está todo esto cargado ya. Ahora, ¿qué me dice ahí? Una vez finalizada la carga del sistema, o sea, se van a cargar todos esos datos, me dice al momento de llegar un invitado, me va a dar su DNI. Y si el mismo, o sea, si el DNI es encontrado, le tengo que decir a qué mesa tiene que ir. Por lo tanto, yo en base a qué voy a buscar acá adentro. ¿Qué ¿El DNI? información? Bien. O sea, Hay que viene el ordenar los invitado, DNI. me dice, yo tengo tal DNI. Tengo que buscar por acá. Y una vez que lo encuentre, vamos a suponer que está ahí el DNI, de este otro lado yo tengo a qué mesa tiene que ir. Entonces, ¿cómo busco? El enunciado me dice que implemente la búsqueda dicotómica, así que tengo que usar búsqueda dicotómica, no puedo ir uno por uno. ¿Se entiende? Si tengo que usar búsqueda dicotómica y me van a dar el DNI, esta matriz tiene que estar ordenada en base a qué. ¿Los DNI? Bien, a esta columna de DNI. Y tiene que estar ordenada de menor a mayor. Entonces, una vez que yo la ordene, uso la búsqueda dicotómica. ¿Cuántas veces voy a buscar un DNI? ¿Se sabe o no? 850 o no. Y no 450 necesariamente, si no invitados. vienen todos, Sí, no se sabe igual. claro. Entonces no me dice a mí
qué cantidad de personas vienen. No se sabe cuántos vamos a buscar. Entonces, lo que tengo que hacer es implementar un mientras. Entonces, si eso lo entendieron, bueno, la solución sería, tenemos el ejercicio 53. Los impares están resueltos. Así que vamos a venir para acá. 53, esta sería la solución. Acuérdense que estas son una de las soluciones, no son todas. Me dice un para de 1 a 450 donde tengo que cargar el DNI y la mesa. DNI a la columna 1, mesa columna 2. Voy a buscar y dijimos que si voy a buscar por DNI tengo que ordenar. Para ordenar usamos la burbuja. Ordeno en función de la columna 1 que contiene el DNI, pero voy a mover las dos columnas, así se acompañan el DNI con el número de mesa. Sigo y empiezo a analizar las consultas. Me dan un DNI que tengo que buscar y uso la dicotómica. En la dicotómica, como trabajábamos siempre, terminó la dicotómica, ¿qué hago? Le tengo que avisar a la persona si es un invitado. Si es un invitado, le doy su mesa. ¿Bien? Que la mesa está en la columna 2. Mientras que si no llego a encontrarlo, quiere decir que no es un invitado, es un colado. Terminé de hacer esa información, le digo si quiere buscar otro. Y así este ciclo se va a repetir la cantidad de veces que sea necesario. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, yo le voy a subir este que es el de equipo de básquet para que lo practiquen si quieren y vean cómo pasar matrices. Y esto lo van a poder implementar en cualquiera, ¿bien? Cualquier ejercicio de matrices, porque se trabaja de esa forma. Y el lunes a las 7, entonces, de 7 a 8, hacemos consulta para que quiera conectarse. No es obligación. Dale. Dale. Dale, profe, nos vemos. Luego, Practiquen, profe. sean bravos. Chau, chau.